lo que venía diciendo, repito lo último, es que módulo R sobre n0 más 1 a la n menos n0, a ver qué me escriben. A ver, ahí responde esa pregunta que me hacen. A ver qué más. Mortal. Ahí aclaro eso. Lo primero, vamos de vuelta acá. Módulo de R sobre n0 más 1 a la n menos n0. Esto lo puedo escribir como módulo de R sobre n0 más 1 a la menos n y módulo de R sobre n0 más 1 a la n. Lo que me va aumentando acá, lo que va a ir creciendo es esta n de acá. Y el R está fijo y el n0 está fijo. Siempre que el n sea más grande que el n0, que es lo que a nosotros nos interesa, porque los n se va tendiendo a infinito, entonces lo puedo pensar más grande que n0, yo puedo hacer esta escritura de acá con R, módulo de R, y n0, las dos cosas fijas. ¿Estamos? Entonces, todo este número acá en verde es fijo, ese número. No depende del n, que es lo que me va aumentando. Entonces, para calcular el límite, como esto es una constante, si yo tomo el límite acá, es lo mismo que tomar el límite de lo que está en violeta y multiplicarlo por la constante esta. Por eso pongo que lo que está en verde no depende del n. Y el límite me lo va a determinar lo que está en violeta. Ahora, como módulo de R sobre n0 más 1 es menor que 1, porque este módulo de n es menor o igual que n0, que va a ser menor que n0 más 1, paso el n0 más 1 dividiendo por el otro lado. Entonces, por el límite calculado en 2, se decide que límite de n que tiende a infinito de módulo de R sobre n0 más 1 a la n, esto va a ser infinito. Porque si yo tenía algo más, va a ser 0, perdón. Porque si yo tenía algo más chico que 1 elevado a la n, cuando n se me iba a infinito, esto se me iba a 0. Entonces tengo algo que está en verde acá, que está fijo, por algo que se me va a 0. Entonces todo se me va a 0. Es decir, el límite de módulo de R a la n sobre n factorial es mayor que 0, acá, y es más chico que algo que se me va a 0. Entonces, necesariamente, el módulo de R a la n sobre n factorial se me va a 0. Si el módulo se me va a 0, todo el límite se me va a 0. ¿Estamos? Ahí puse que se ha usado el teorema del sándwich, que lo busquen ustedes como ejercicio. Bueno, una cuestión acá que más que todo teórica, que por ahí no les va a servir para los ejercicios, ni tampoco para las cosas que van a tener que servir para responder los ejercicios, sino algo más teórico, es la siguiente condición de Cauchy. Si yo tengo el límite de n que tiende a infinito de a n igual a L, entonces yo para cada epsilon mayor a 0 puedo tomar un n en los naturales tal que a n menos L sea menor ahora a epsilon sobre 2. Yo tomo este n que me sirve para el epsilon sobre 2 en la definición del límite. Esto para todo n mayor que 0. Y si ahora tomo un n mayor que el n y un m más grande que el n mayúscula, entonces si yo hago a n menos am, utilizo la desigualdad triangular, esto es menor o igual que a n menos l más l menos am. Pero esto es menor que epsilon sobre 2, más epsilon sobre 2 que me da igual a epsilon. Entonces, esta igualdad final, que quiere decir que el módulo de an menos am es menor que epsilon para todo n, m más grande que n, me elimina la mención del límite L. Eso es lo que tiene importante por ahí en la matemática. Yo puedo, muchas veces, teóricamente, prácticamente casi nunca, yo puedo ver que an menos am es menor que epsilon, para alguna cuenta, para n y m suficientemente grandes, sin saber o sin tener un candidato de límite. Entonces, esta es una condición, por la cuenta que acabamos de hacer, se llama condición de Cauchy, es necesaria para la convergencia.
de una sucesión. Porque si existe el límite, acabamos de ver que esta condición se da. O sea que AN menos AM es menor que epsilon para cualquier epsilon con N y M suficientemente grande. Y podemos definir eso con más precisión, que es esta definición, que dice una sucesión AN es una sucesión de Cauchy si para cada epsilon mayor a 0 existe un número n en los naturales tal que AN menos AM es menor que epsilon para todo nm mayor que n. En símbolos decimos que el límite de mn que tiende a infinito de AM menos AN da 0. La ventaja que tiene esta condición de Cauchy es que no aparece el valor del límite. Y es una condición necesaria para la convergencia, pero también va a ser una condición suficiente que vamos a enunciar en el siguiente límite, que es el siguiente teorema, que se llama criterio de Cauchy, que no vamos a demostrar, que dice que una sucesión AN es convergente si solamente si AN es una sucesión de Cauchy. Lo que yo dije ahora, expliqué bastante rápido, es que si una sucesión AN es convergente, entonces una sucesión de Cauchy. La parte complicada, que lo que demostró Cauchy, es que si yo tengo una sucesión de Cauchy, entonces AN va a ser convergente. Siempre son sucesiones sobre los complejos, los números reales. Bueno. Y esto es lo último que vamos a ver sobre sucesiones. Y ahora pasamos al tema más importante, como del capítulo 2, que he puesto ahí en el aula virtual. El capítulo 1 va a hablar Javier en el práctico, que son series y sucesiones. Ahora, una serie, o sea, da una sucesión de número... ¿Cómo? Antes de que siga, usted dijo que iba a enunciar lo del teorema de Cauchy, y hay una parte que usted no la nombra ahí, que dice la sucesión es sumable sí, solo sí, esa parte también entra dentro del teorema. Porque eso es el teorema de Cauchy para series. Esto es para sucesiones. Ah, ok. Ya voy a llegar a esa Listo. parte. Muchas gracias. Dale, gracias. No, por favor. Entonces, dada una sucesión infinita de números, tengo un infinito número, vamos a escribir la expresión A1 más A2 más 3 más AN sumados infinitamente. Eso se llama serie numérica. Es una suma de infinitos números. Y los números A1, A2, AN se llaman términos de la serie. Uno sabe sumar finitos números. Entonces, ¿qué queremos hacer con esto de la serie? Yo le quiero dar algún sentido a una suma infinita. ¿Está? Esa es la parte importante para nosotros de las series infinitas, que son una suma infinita de números. Yo le quiero dar un sentido analítico a esta serie, a esta suma infinita. Entonces, nuestro propósito es darle un sentido analítico a tal expresión. Decir cuándo esta suma infinita es igual a un número, a un valor, y quién es ese valor. O cómo podríamos llegar a calcular ese valor. Entonces, la parte importante entender acá es cómo darle el sentido analítico a la expresión de sumar infinitos números. Para ello vamos a agarrarnos o vamos a utilizar lo que sabemos de las sucesiones y los límites de las sucesiones. Y esa es la relación principal que van a tener las series con las sucesiones. Que lo que sabemos de sucesiones y límites de sucesiones me permite darle sentido a la expresión de sumar infinitos números. Entonces, para dar sentido a eso, que es lo que tienen que quedarles claro de cómo hacerlo, vamos a empezar por lo que uno conoce, que es sumar finitas cosas. Entonces, la suma finita de los primeros n términos de la serie, le vamos a llamar S sub n, que le vamos a llamar enésima suma parcial. Acá me faltó el A sub n.
el A sub k. Después lo voy a corregir cuando se lo suba a la página. S sub n va a ser igual a 1 más A2 más sumo hasta A sub n. Entonces, como estoy sumando acá finitos números, tiene un sentido S sub n, porque sé sumar una cantidad finita de números. Ahora, para cada n, S sub n es un número. Para cada n natural. Entonces tengo una aplicación que a cada número natural le asigna la suma S sub n. Entonces yo me defino una nueva sucesión, que es la sucesión S sub n, de números reales, que le llamamos sucesión de sumas parciales. Entonces, al tener la sucesión de sumas parciales, yo puedo preguntarme por el límite de esta sucesión de sumas parciales. Si existe este límite S sub n de las sumas parciales, decimos que la serie numérica converge, decimos que la serie numérica Sn converge, o que la sucesión A sub n es sumable. En este caso, vamos a escribir S igual al sumatorio de n igual a 1 hasta infinito de S sub n. S va a ser la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de A sub n. Entonces, con lo que sabemos del límite de las sucesiones, le damos sentido a la sumatoria infinita. ¿Cómo? Creamos una nueva sucesión, que son las sumas parciales de sumar los primeros términos. S sub n son la suma de los AN de A1 hasta AN. Y después nos fijamos en el límite de esa sucesión. Si esa sucesión tiene un valor, decimos que la suma infinita da S. ¿Tá? Si no existe el límite de S sub n o es más o menos infinito, decimos que la serie diverge o que AN no es sumable. Bueno, propiedades de la serie, ahí me come una S. Infinitas son. Esto, cuando ustedes quieran pensar propiedades de la suma de las series infinitas, tienen que pensarlas como las propiedades de las integrales. Son más o menos similares. Si yo tengo AN y BN son sumables y tengo un C, un número real, AN más BN y C por AN también va a ser sumable y va a valer que la suma de n igual a 1 hasta infinito de AN más BN va a ser igual a la suma de los AN más la suma de los BN. Y la suma de los C por AN va a salir afuera multiplicando la suma de los n igual a 1 hasta infinito de los A sub n. Es como cuando yo tenía la integral de f más g igual a la integral de f más la integral de g, si queremos hacer la analogía, y si yo tenía un número multiplicado por una función y lo integraba, era igual al número multiplicado por la integral de la función. ¿Quiénes son mis funciones? Ahora son mis funciones en valores números naturales, o sea, son los a sub n, b sub n, las funciones, e integrar son sumar las entradas a sub n. ¿Estamos? Es como decir, cuando tenía sucesiones y quería ver el límite, era más o menos como calcular el límite de funciones en los naturales de cierta forma y cumplía las mismas propiedades, esto de la serie va a cumplir más o menos las mismas propiedades o propiedades similares a las de las integrales. Si queremos dar alguna analogía con lo que ya conocemos, son objetos diferentes. Bueno, es claro por definición que la sucesión AN es sumable si solamente si la sucesión S sub n converge. Eso es cómo se definieron las cosas. Así lo tenemos. Y ahora, utilizamos el teorema de Cauchy que antes vimos. Yo decía que una sucesión es convergente, Sn es convergente, si solamente si es de Cauchy. ¿Qué quiere decir que Sn converge? Entonces, ¿qué quiere decir que Sn de Cauchy? Que el límite de n y m que tiende a infinito, de Sm menos Sn igual a 0. Entonces, eso se puede expresar en términos de la
serie original como sigue. Y acá tenemos un nuevo teorema de Cauchy, que era lo que recién preguntaba su compañera, que era la sucesión A sub n sumable si solamente si el límite de n menos mn que tiende a infinito de Sm menos Sn es igual a 0. Si m es más grande que n, si se fijan acá y escriben el desarrollo, esto sería, le estoy sacando todos los términos de la suma de Sm que van desde 1 hasta n. Entonces sobreviven el an más 1, an más 2, an más 3, hasta am. Entonces voy a tener que la sucesión es sumable o la serie converge si solo si el límite de m y n que tiende a infinito de an más 1 hasta suma hasta m es igual a 0 para todo n y m. Entonces, este criterio de Cauchy es una importancia más que todo teórica, y a lo que nosotros nos va a interesar un caso particular que nos da una condición necesaria para la sumabilidad de la serie n y que tiene una importancia práctica y la sabemos usar, que es la condición del resto, que me dice que an va a ser sumable, si an es sumable, entonces el límite de n que tiende a infinito de an es igual a 0. Y esta condición del resto se sigue de la condición de Cauchy tomando m igual a n menos 1. Porque yo tendría 0 va a ser el límite, si nos fijamos de lo que decía la condición, yo tengo, ¿qué le puse acá? M igual a n menos 1. Yo tengo que 0 va a ser el límite de las sucesiones que van desde am más 1, que am más 1 sería n, hasta sumado hasta las que van hasta n. Pero eso me da un solo valor, que es an. Entonces sería igual al límite de n que tiende a infinito de an. Si nos fijamos acá, cuando ustedes estudian, acá le cambia el rol de n y m. En este caso, cuando lo escribí acá, el m más chiquito que el n. Antes era al revés, pero es para todo m y n, no importa cómo me voy a infinito entre los dos, me da 0. Entonces, está bien usado acá. Tomando m igual a n menos 1, obtengo justamente del criterio de Cauchy la condición del resto. Y eso me da que una condición necesaria, pero no es suficiente. Para eso vamos a ver, uno sabe que el límite de n que tiende a infinito de 1 sobre n igual a 0, porque es el mismo límite de 1 sobre x. Y vamos a ver que 1 sobre n no es sumable. Este 1 sobre n que no es sumable lo vamos a ver de dos formas diferentes. Esta primera forma es como más complicada, y ya cuando cuando avancemos más en la materia, vamos a ver una forma más sencilla para ver esto. Lo primero que vamos a ver es, para ver que no es sumable, 1 sobre n, si yo tengo un tercio más un cuarto, como un tercio es algo es más grande que un cuarto, porque acá estoy dividiendo por 4, que es más grande que 3, un tercio más un cuarto va a ser más pequeño que un cuarto más un cuarto. Y un cuarto más un cuarto es 2 cuartos, que es igual a un medio. De igual forma, si yo tengo un quinto más un sexto más un séptimo más un octavo, tanto un quinto más un sexto más un séptimo van a ser más chicos que un octavo, pues 8 es más grande que todos esos números y estoy dividiendo por algo más grande, entonces es todo más pequeño. Y esta suma de acá, 4 veces un octavo, me da un medio. En general, si yo tengo 1 sobre 2 a la n menos 1 más 1, más 1 sobre 2n menos 1 más 2, así hasta llegar a 1 sobre 2n, todas las cosas estas multiplicadas 1 sobre 2n menos 1 más 1, o más 2, más 3, más lo que sea, hasta llegar a 2n, hasta 1 sobre 2n, van a ser no es más grande. Cuando yo divido por algo más grande, el resultado es más pequeño.
Entonces, si yo divido, o sea, si yo tengo algo, no sé, una torta y le divido en 5, las porciones van a ser más grandes que si tomo una torta y le divido en 8. Entonces, cada vez que divido por un número más grande, el resultado debe ser más pequeño. Entonces, acá, cada vez que tomo cualquiera de estos factores y lo divido a 1 y lo divido sobre 1 sobre 2 a la n, va a estar dividido por algo más grande que lo que está dividido ante acá, entonces me va a quedar algo más chico. Y acá tengo esto, 2 a la n menos 1 veces, que me da 1 medio de vuelta. Entonces, de esto se sigue que si yo tengo la sumatoria de k igual a 1, está 2 a la n, que esto sería una suma parcial, que es lo que me interesa calcular el límite para ver si la suma da algo o no, de 1 sobre k, esto va a ser igual a 1 más, cuando k igual a 2 me queda 1 medio, cuando k igual a 3 me queda 1 tercio, cuando k igual a 4 me queda 1 cuarto, así voy hasta cuando k es igual a 2 a la n, que me queda 1 sobre toda la n. Pero acá yo tengo 1 más 1 medio, más 1 tercio más 1 cuarto, más 1 quinto, más 1 sexto, más 1 séptimo, más 1 octavo, y así sucesivamente. Pero lo que vimos que cada uno de estos valores, cada una de estas sumitas chiquitas, 1 tercio más 1 cuarto, 1 quinto más 1 sexto más 1 séptimo más 1 octavo, y así sucesivamente, cada una de estas son más pequeñas que 1 medio. Entonces reemplazamos todo esto y me queda 1 más 1 medio de acá, más 1 medio de acá, más, y reemplazamos todo por los 1 medio de estos que son más pequeños. Entonces esta suma es mayor o igual que 1 más todos estos 1 medios que le sumamos n veces. Entonces esto de acá me queda igual a 1 más n sobre 2. ¿Estamos? Entonces, finalmente, cuando yo tomo el límite de n que tiende a infinito, tengo que límite de n que tiende a infinito de k igual a 1 de 2 a la n de 1 sobre k va a ser mayor o igual que el límite de esta porquería de acá, que era 1 sobre n sobre 2. Pero el límite de n que se me da infinito es infinito. Entonces esto me da más infinito. No entiendo cuál es la pregunta que dicen más grande. O sea, están bien las igualdades, las desigualdades estas. O sea, yo cada vez que divido por un número más grande, un quinto por un número más grande, me da un número más pequeño. Entonces yo ahora cuando reemplazo un tercio más un cuarto, lo reemplazo por algo más chico por esta igualdad que un medio. Ahora la sumatoria de un quinto hasta un octavo lo reemplazo por algo más pequeño que un medio. Y la sumatoria de todas las sumatorias que van, acá sería un noveno más un décimo hasta un 16avos. Todo eso lo reemplazo por algo más pequeño que da un medio. Todo eso me da 1 más n sobre 2. Sí, el lado izquierdo es más grande que el lado derecho. Si le molesta, así como está escrito, que con los menores iguales, escríbanlo en su casa con las desigualdades al revés. Por ahí lo entienden mejor. Pero está bien la cuenta. Entonces, obtengo que este límite va a ser más grande que este otro, que da más infinito. Lo puse así porque para la hora de tomar este límite me queda más cómodo. Por lo tanto, como esta suma, estos límites, el límite de estas sumas parciales me da infinito. Ahora, el límite de la sucesión original, que va a ser la sumatoria de k igual a 1 hasta infinito de 1 sobre k, va a ser igual al límite de n que tiende a infinito de k igual a 1 de n de 1 sobre k. Pero este límite me va a dar lo mismo, este n se vaya a infinito de la forma en que se vaya a infinito. No me importa cómo se vaya a infinito, porque es más infinito. Entonces,
lo hago irse de la forma tipo 2 a la n. Y me da infinito. ¿Estamos? Como cuando n tiende a infinito, 2 a la n también se va a infinito, va a ser el mismo límite de esto, que me da más infinito. Entonces la sucesión 1 sobre n no es sumable, pero su límite sí daba 0. El límite de 1 sobre n cuando n se va a infinito. Por lo tanto, el criterio del resto es un criterio necesario, pero no suficiente de convergencia. Y ahora vamos a ver lo que es la serie geométrica, que es la serie más importante de todas las que vamos a ver, que es sumar de n igual a 0 hasta infinito r a la n, que sería sumar 1 más r al cuadrado más r al cubo más r a la j y así sucesivamente. Para estudiar esta serie, la convergencia de esta serie, vamos a usar fuertemente el límite de la sucesión que vimos en 2i. Que habíamos visto que el límite de r a la n cuando n se va a infinito, me da más infinito cuando r era mayor que 1, 1 si r igual a 1, módulo de n, 0 si módulo de r es menor que 1, y no existía si r era menor que 1, menor o igual que 1. Ahora, mis términos de AN de la serie es R a la N. Y el criterio y la condición del resto me decía que esos términos AN, que son iguales a R a la N, se tenían que ir a 0 si la sucesión convergía. Entonces, si el R es mayor que 1, R igual a 1, y R es menor o igual que 1, en ninguno de estos casos, el límite de R a la N, que igual al límite de n que tiende a infinito de AN, en este caso, no se me van a 0. Entonces, en ninguno de estos casos, la serie puede converger. Entonces, por la condición del resto, se sigue que la serie diverge si módulo de R es mayor o igual que 1. Entonces, ahora nos resta ver solamente qué ocurre cuando módulo de R es menor que 1. Entonces, tomamos una suma parcial, porque para ver cuánto vale la sumatoria esta, como el valor de esta sumatoria está definido como el límite, cuando n se tiende a infinito, de las sumas parciales. Entonces, lo que nos interesa ver, qué son estas sumas parciales y ver cuánto da ese límite. Entonces, tengo que ese n va a ser 1 más r cuadrado hasta llegar a r a la n. Entonces, el truco que usamos para ver cuánto vale la suma parcial de c a la n es multiplicar la suma parcial de c a la n por r. Con mucha suerte termino antes que se acabe el tiempo, que quedan 10 minutos. Entonces tengo r por s a la n va a ser igual a 1 por r por r que me quede r cuadrado, y sigo multiplicando hasta r a la n más 1. Entonces lo que hacemos ahora, resto de estas dos cosas. Entonces a s a la n le resto r por s a la n. Entonces me queda 1 menos r por s a la r, sn, perdón, me da Sn menos R por Sn. ¿Quién era Sn? Era la suma de 1 más R cuadrado hasta Rn. Y R por Sn era R más R cuadrado más hasta Rn más 1. Pero restado, le estaría restando R menos R cuadrado menos R al cubo menos Rn menos Rn más 1. Ahora, este R de acá se me va con este menos R. R al cuadrado se me va con este menos R al cuadrado acá. R al cubo se me va a ir con menos R al cubo hasta llegar a R a la N, que se va con este menos R a la N. ¿Quiénes me sobreviven? El 1 del comienzo y Rn más 1. Entonces, concluimos que esto de acá me va a dar 1 menos Rn más 1. Es decir, 1 menos Rn por Sn me es igual a 1 menos Rn más 1. ¿Estamos? Y de acá yo puedo despejar quién es Sn más 1.
Por lo tanto, Sn más 1 va a ser 1 menos Rn más 1 sobre 1 menos R. Si R es distinto de 1. Yo ya sabía que el módulo de R era menor que 1, entonces R va a ser distinto de 1, pero siempre que divido por algo no está de más aclarar que eso, algo que yo estoy dividiendo, tiene que ser distinto de 0 para que tenga sentido la división. Entonces, ahora que yo tengo una fórmula para Sn, voy a calcular el límite. Ahora, como un módulo de R menor que 1, cuando calculo el límite de n que tiende a infinito de Sn, va a ser igual al límite de esta expresión de n que tiende a infinito. Ahora ya habíamos visto, por lo que habíamos visto antes, que el módulo, habíamos visto que R a la n se me iba a 0 si el módulo de R era menor que 1. Entonces, como estamos en el caso que el módulo de R es menor que 1, R a la n se me iba a 0. Entonces también se me va a ir R a la n más 1 a 0. Porque igual a R por R a la n. Con R fijo, entonces como R a la n se me va a 0, toda esa expresión se me va a 0. Entonces esta parte se me va a 0 por el límite que habíamos calculado en 2i. Entonces el resultado es 1 sobre 1 menos R. Es decir, que la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de R a la n va a ser igual al límite de las sumas parciales que me dan 1 sobre 1 menos R. Para todo módulo de R menor que 1. Y esto es un ejemplito, por decir de alguna forma en particular, es cuando yo tomo R igual a 1 medio. Por ejemplo, si yo tomo R igual a 1 medio, voy a tener sumatoria de n igual a 1 hasta infinito. El caso particular de n igual a 1, sumar de n igual a 1 hasta infinito de 1 medio a la n. Yo sé cuánto vale la sumatoria cuando estoy sumando desde n igual a 0. Entonces, para sumar desde n igual a 0, si yo estoy sumando de n igual a 1, le tengo que agregar el valor que se sumaba en 0 y restárselo. Cuando n igual a 0, yo voy a tener 1 medio a la 0 que me da 1. Entonces yo tengo que sumar y restar 1. Sumo y resto 1. Esto yo lo voy a volver a la clase que viene y lo voy a explicar un poquito mejor. No un poquito mejor, lo voy a volver a decir. Entonces me queda desde n igual a 0 hasta infinito de 1 sobre 2 a la n menos 1. Es decir, si yo tengo la sumatoria de n igual a 0, que es lo que necesito para usar mi formulita, sería 0 más 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo. Perdón, voy de vuelta, sería 1 medio a la 0, que me da 1, más 1 medio, más 1 cuarto, más 1 octavo, más 1 16avo, más 1 32avo, así siguiendo. Pero si yo sumo desde n igual a 1, voy a tener 1 medio, más 1 cuarto, más 1 octavo, más 1 16avo, y así voy siguiendo. Entonces me falta el 1 del comienzo. Si yo se le agrego ese 1 del comienzo acá, se lo sumo para poder sumar de n igual a 0, lo tengo que restar para que mantenga la igualdad. Entonces, sumar desde 1 hasta infinito es igual a sumar desde 0 hasta infinito menos 1 a la n y restarle el menos 1 a este. Ahora, lo que sabíamos de la suma, ahora utilizo la fórmula que uno sabía y me queda 1 menos 1 medio menos 1. Resuelven esta cuantita de acá y le da 1. Ahora, sumen las fracciones estas, ya ve que le va a dar 1. Ahora, si uno piensa, ¿qué sería sumar desde 1 hasta infinito menos 1 a la n? Por ejemplo, si uno piensa que estamos yendo desde un punto que le llamo 0 hasta otro punto que es igual a 1, en el primer tiempo 1, yo recorro 1 medio de la distancia. Bien. Ahora en el tiempo siguiente, que va desde 1 hasta 2, recorro 1 medio al cuadrado, que da 1 cuarto, o sea, la mitad de lo que me queda. En el siguiente recorro 1 octavo, que es la mitad de lo que me quedaba, que era 1 cuarto. Y así voy recorriendo la mitad de lo que me va quedando hasta llegar a 1. Entonces, cuando hago todo el recorrido? En infinito recién. En infinito recién recorro 1, porque siempre voy recorriendo en cada etapa la mitad de lo que me quedaba. ¿Estamos? ¿Tienen
Y eso sería todo lo que vemos en la clase de hoy. La clase que viene retomamos con esto de series y sucesiones, series geométricas y vemos otras propiedades. ¿Tiene alguna pregunta, duda? Si no, tendrían libre hasta las 8:30 que empieza Javier con el práctico. Ah, buenísimo. ¿Por qué se llaman serie geométrica? Bien, no sé por qué se llaman serie geométrica, pero cuando algo se llama progresión geométrica es cuando en cada, en cada etapa uno les suma una potencia de algo fijo, pero no sé bien por qué se llama serie geométrica. ¿Y qué libro se puede usar? Para esto el que yo conozco más es el Spivak, pero es muy matemático. Déjame ver, pensar un poco más y le pongo ahí un mensaje en el aula virtual con bibliografía. Voy a subir las clases grabadas también. Ahí le pregunto a Javier si puede empezar antes y estén atentos ustedes entre el WhatsApp, porque yo probablemente hasta que me responda Javier no voy a poder escribirle. Sí, hay que... Me escribe uno de ustedes al mail mío y yo le respondo qué me dice Javier. Y las clases del práctico creería que también las va a grabar Javier. Pregúntenle en que las grabe. Después cualquier cosa yo las sumo al mismo canal de WhatsApp. De WhatsApp, no de YouTube, siempre que él quiera. ¿Qué estaba por decirles? Ahí en las notas de clase que están subidas, al principio pone una bibliografía, que no me la acuerdo porque hace un montón que no las veo esas notas, para serles sincero. Fíjense en esa bibliografía y también hay cosas. ¿Alguna otra? Escríbame alguno al mail y yo le respondo y esa persona le escribe al, al chat lo que diga Javier. Ahí le pregunto, Javier, si puedo empezar antes, tipo 8. ¿Estamos? Bueno. Ahí me quedo conectado un ratito más hasta que se acabe esto y le voy preguntando a Javier.